En primer lugar, Ideal Izquierda es un proyecto que surge de un grupo de intelectuales que está nucleado en lo que es la Asamblea en apoyo al Frente Izquierda de los Trabajadores, Asamblea de Intelectuales y Artistas, que surgió en el año 2011, justamente en vista de la conformación del FIT, del Frente Izquierda de los Trabajadores. Un núcleo de intelectuales de esa asamblea con intelectuales del PTS, comenzamos un poco a discutir la necesidad de sacar una publicación que tenga una tirada masiva, que tenga llegada a todo el país, incluso más allá de Argentina, porque veíamos la necesidad de instalar y de hacer circular con más intensidad la idea de izquierda. La revista se llama Idea de Izquierda, ¿no? O sea, el título de la revista ya está diciendo mucho. Y además dice mucho en el contexto en el cual sale. Una de las discusiones que ustedes van a ver que toman los números de la revista, no hay revistas de izquierda en Argentina que tengan el cuerpo de artículos que presenta Idea de Izquierda, ni que tampoco tenga esa circulación tan buena que se la consigue prácticamente en casi todo el país. Y les decía que Idea de Izquierda nace o sale en un contexto que no es cualquier momento político. En principio, el contexto internacional, ustedes están al tanto, seguramente hay grandes levantamientos populares, rebeliones, luchas en Europa, en Medio Oriente, en América Latina, incluso en nuestro país persiste una interesante dinámica de luchas. Pero esas luchas que muchas veces a uno lo entusiasman y sigue con gran interés y también con dificultad, porque es muy difícil seguir la dinámica de los conflictos en países como Egipto o en Siria y comprender bien cómo es la dinámica política de ahí adentro. Pero más allá de eso, quiero decir que hay una gran actividad de movilizaciones populares en todo el mundo, en el sentido de que cambie y que esas movilizaciones sean victoriosas, es decir, que si se oponen a un régimen o a una política pública o a una empresa privada o a lo que fuere, esas movilizaciones logren una victoria. Y para que logren una victoria se necesita que esas personas, esas miles de personas que se movilizan, puedan organizarse y en base al planteo de una perspectiva. Y esa perspectiva no puede obviar que en el mundo actual, que es un mundo capitalista, de eso nadie lo duda, la lucha fundamental es una lucha por el poder. Y ese debate está particularmente ligado a toda la tradición de la izquierda mundial, particularmente la tradición de la izquierda marxista, ¿no? Idea de Izquierda es una revista que además se identifica con esa tradición, la tradición del marxismo revolucionario. Entonces, en un primer lugar, Idea de Izquierda toma ese legado, no reniega de ese legado. Eso es muy importante, porque en el contexto actual, latinoamericano, si ustedes quieren también, pero en Argentina, las izquierdas, o sea, no hablamos de una izquierda, sino de las izquierdas, ¿sí?, han tenido ya su experiencia con el kirchnerismo, y es momento ya hace tiempo de un debate de qué pasó, cómo se caracterizó el kirchnerismo y qué se hizo frente al kirchnerismo, ¿no? Entonces, decía que no es las izquierdas, sino la izquierda que se reconoce en esa tradición, que es la tradición del marxismo revolucionario. Y como les decía, como somos un grupo que está vinculado orgánicamente al FIT, lógicamente también tenemos que decir que la izquierda está plasmada acá, ¿sí? Porque por ahí uno puede caer en la sensación de que es una revista intelectual, en donde solamente se vuelcan ideas o reflexiones. No, es una revista que ustedes van a encontrar artículos que son teóricos, lógicamente, pero también artículos vinculados a un análisis de la coyuntura actual, ¿sí? Y entonces, la izquierda que hoy permite esos análisis es la izquierda que en Argentina se conoce como la izquierda clasista, o la que se encuentra, por ejemplo, en el sindicalismo de base. También es, lógicamente, el movimiento estudiantil, también es los distintos movimientos que se expresan en pueblos originarios, todo lo que ustedes pueden haber visto hace un par de semanas que ocurrió en Neuquén, por ejemplo, todo ese gran conglomerado de activistas que se enfrentó a la aprobación del acuerdo entre el Estado neuquino y Chevron. Es una izquierda anticapitalista, y eso está bien claro en la revista.
Porque anticapitalismo puede sonar como una palabra ambigua, de hecho ha sido usado por las izquierdas en términos generales, pero ser anticapitalista significa en principio oponerse a la propiedad privada y al sistema de poder que se construye en torno a las relaciones sociales capitalistas, sin ambigüedades. Ser anticapitalista no tiene grises en ese sentido, ¿no? Bueno, eso en realidad, si ustedes siguen cómo los medios de comunicación masiva está reflejando esa izquierda de la cual estoy hablando, dice izquierda dura, no sé si se percataron de eso, le llaman izquierda dura. Pero no izquierda dura porque seamos malos, le peguemos a la gente. No, izquierda dura porque en el discurso y en las prácticas es una izquierda que enfrenta al sistema, al régimen. Y en ese sentido, también creo que Idea de Izquierda plasma claramente esa noción de qué es ser de izquierda, qué es ser marxista revolucionario y cómo caracterizar al régimen actual. Y también esa izquierda dura no es cualquier izquierda. Es otra cuestión que me interesaría por ahí destacar. La izquierda también tiene que hacer su balance, y precisamente en este momento en donde la izquierda está claramente bien posicionada en lo que los medios de comunicación llaman el espacio público, así la prensa, hay aspiraciones concretas a meter miembros en el Parlamento, entonces está muy presente en el debate. Entonces es un buen momento para pensar qué izquierda está y qué ha pasado con las otras izquierdas clásicas, por ejemplo el Partido Comunista, las centroizquierdas, el maoísmo y la izquierda independiente, que es el último retoño que dio el 2001 y que en la actualidad, si uno ve por ejemplo lo que ocurrió en las elecciones en la UBA, claramente la izquierda independiente, que tenía su núcleo fuerte, duro y originario en la Universidad de Buenos Aires, bueno, retrocedió, y una lectura de ese gran retroceso es en parte fruto de cómo ha caracterizado estos 10 años de colonialismo, qué balance hizo, qué tipo de izquierda fue la que llevó adelante esas prácticas en la universidad, y por otro lado es parte de un reflujo. La charla dice fin de ciclo K, por ahí no es muy feliz el título de la charla, pero evidentemente las alas progresistas del kirchnerismo están en crisis muy fuerte, tan fuerte que yo antes de venir acá estaba tomando un cafecito y vi de paso en la televisión y lo anoté porque me pareció muy paradigmático al momento. Hugo Curto, intendente de 3 de febrero. ¿Qué dice un intendente hoy que sale en la televisión? ¿Cuál es la frase que pinta el momento actual? Dice: tengo un arma y sé disparar. Así quedó el debate actual. La baja en la edad de imputabilidad de los menores, dicho por Insaurralde, el problema de la seguridad, lo que pasó con Chevron. Bueno, eso se va a referir con más precisión el Chipi seguramente. Pero es un contexto en donde la izquierda está muy bien posicionada después de muchos años de lucha, tiene perspectivas de ocupar posiciones en el Parlamento, lo cual no significa que sea la lucha principal, por supuesto, es un desafío. Ha avanzado enormemente, se ha instalado en el espacio público, pero no es tampoco una instalación mediática. Por debajo, como les decía, es fruto de una acumulación de estar apostando a sectores del movimiento obrero, a esa articulación, y eso es un poco la apuesta que refleja, en términos generales, la revista. Los debates, también si uno ojea, quiero decirles esto, la revista se da cuenta de cómo es un enfoque marxista de la realidad. Ustedes van a encontrar en todos los números de Idea de Izquierda, aparte del editorial, un panorama o artículos fuertes en torno a la situación internacional. Y después se baja a debates que se dan en torno a la estructura de clases en el campo, el número 1, en torno a la cuestión del petróleo, el número 2, de los intelectuales, y después una sección ya de artículos ideológicos, políticos y culturales. Pero la estructura de la revista muestra esa ligación que es clásica de la revista, de la buena revista marxista y de izquierda, que no escinde la realidad internacional de lo que pasa en el lugar de donde se edita esa revista y de los debates ideológicos y políticos del momento, ¿no? Por supuesto, estamos en Córdoba. El panorama de la izquierda en Córdoba es un poco distinto a lo que se ve en el resto del país. Ustedes saben que, además estamos en la Universidad de Nacional de Córdoba, hace ya muchos años que es un bastión o la cuna del kirchnerismo cordobés. No es casual que
la candidata a la cabeza de lista del Frente por la Victoria es Carolina Escoto, y el que le sigue, Gil, ex rector de la Universidad de Villa María, y que tenga el apoyo del movimiento estudiantil kirchnerista. Entonces, lo que está mostrando Córdoba es que justamente los sectores con los cuales nosotros queremos discutir, en la revista también, ¿sí?, en Córdoba están dominados políticamente por el kirchnerismo, ¿no? Pero el kirchnerismo, como ustedes saben, y para los estudiantes que están acá, docentes, quizás, el kirchnerismo ya mostró su faceta inicial en el año 2010, ustedes recordarán esa oleada de tomas del año 2010 tan interesante, en donde un montón de jóvenes de las escuelas secundarias ingresaron a la vida política a través de la lucha callejera, la ocupación de establecimientos, etc. Bueno, ahí el kirchnerismo también debutó, entre paréntesis, ¿no? Hizo su debut cortando esas tomas, ¿no? Yendo directamente a boicotear esas tomas. Entonces ahí tenemos un análisis. Yo en particular en el número 2 participo en un debate con Chipi y con Maristela Bampa en relación a justamente cómo los intelectuales se han parado en la estrella del firmamento intelectual kirchnerista junto a Beatriz Salva, que es la gran estrella del firmamento social liberal, me aportó una idea. Fue una charla muy amena, lo cual demostraba que el horno no estaba para bollos, en la cual me comentaron que Horacio González, al mencionar o al atravesarle por su núcleo de ideas la palabra Chevron, dijo que, bueno, que el gobierno debería ser más cuidadoso con algunas cuestiones. O sea, decir algo tan liviano, ambiguo, como decir, bueno, habría que ser algo más cuidadoso, con un tremendo acuerdo entre una multinacional tan cuestionada como Chevron y el Estado argentino. Bueno, eso muestra la debilidad del pensamiento actual y constitutivo del kirchnerismo. Insisto, acá en Córdoba nosotros tenemos un gran debate por dar. El kirchnerismo tiene un aparato cultural que emana de esta universidad, se plasma en revistas culturales, revistas universitarias, cursos universitarios, seminarios universitarios, etcétera, etcétera. Entonces es un gran núcleo del kirchnerismo. Yo para no hacerla muy larga, en principio, bueno, recomendarles la lectura de la revista. Yo insisto, es una revista que yo creo que va a marcar época. No hay antecedentes recientes de un proyecto intelectual y político tan ambicioso, ¿no? Hay atrás de esto un gran trabajo de discusión, de pensar los artículos, de contactar intelectuales, de plantear debates concretos, de que la escritura no sea una escritura críptica, o sea, donde solamente se discute entre intelectuales. Eso no es lo que buscamos. Buscamos conectar esas ideas con la realidad. Eso es izquierda revolucionaria. No tiene sentido de lo que uno plasma en un artículo o en una reflexión no tenga conexión con la realidad política concreta. Por eso incluso las reseñas de libros tienen una lectura de cómo son trabajadas teórica y políticamente muchos autores en las universidades, ¿no? Como por ahí la intención original de un autor en la universidad es como lavada, neutralizada y transformada simplemente en un texto para estudiar y repetir, cuando en realidad los grandes libros clásicos y actuales en ciencias sociales nacen de fuertes debates, ¿no? Entonces ahí ustedes van a encontrar todas estas cuestiones. Finalmente, idea de izquierda, la idea de la izquierda es justamente difundir lo más que se pueda, militarla a la revista, plantear las discusiones. Está teniendo una excelente acogida. La revista gusta, es leída por un público muy amplio, mantiene una calidad increíble y básicamente nuestro desafío entonces es seguir mostrando y acompañar, porque es un desafío también, y esto lo digo como intelectual si ustedes quieren, el plantear estas ideas y conectarlas con estos fenómenos que le venía comentando. ¿Qué está pasando en el movimiento obrero actualmente? ¿Qué está pasando en el movimiento estudiantil? ¿Y qué está pasando en el campo intelectual? Es decir, ¿qué está pasando con los intelectuales, con sus intervenciones, sus ideas, sus tensiones que mantienen cuando son oficialistas o no son oficialistas, o a qué son oposición? Y por supuesto, entonces termina siendo un desafío de múltiples dimensiones, ¿no? Entonces, para terminar acá y darle un poco el paso al Chipi, recomendarles una vez más a ustedes la lectura, la difusión,
la crítica, porque es una revista que no está cerrada, no es el aparato cultural de un partido, eso tiene que estar claro. La escribimos intelectuales que somos organismos afín, intelectuales internacionales, intelectuales del PTS, y eso está reflejado en la composición y en la calidad también de los artículos que están ahí. Bueno, y sigue el Chiqui. Muchas gracias por venir, realmente un placer estar acá. Hola, hola. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Me simplifica un poco la idea de lo que tenía de hablar, que uno de los temas del tercer número de la revista que acaba de llegar es justamente el análisis de cómo queda la situación política tras las elecciones primarias, que es el tema del que yo quería hablar, y de algunos desafíos políticos que nos plantea responder a un lugar de mayor visibilidad política y de mayor, a la vez, responsabilidad política que tenemos desde la izquierda marxista revolucionaria hoy en la Argentina, después de haber estado mucho tiempo en una situación más minoritaria, todavía minoritaria obviamente, pero en donde se nos plantean desafíos de mayor envergadura. ¿Por qué? Bueno, porque una parte, una franja al menos creciente de trabajadores y de jóvenes siguen nuestras ideas, nos han votado casi 1 millón de personas, posiblemente esto se amplíe hacia las elecciones de octubre, es decir, lo que obtuvimos en las primarias del 2011, las elecciones recientes del 11 de agosto, donde duplicamos los votos de las primarias, perdón, del 2013, donde duplicamos los del 2011, no es nuestro techo electoral en este momento, sino posiblemente sea un piso desde el cual vamos a avanzar en distintas provincias en las elecciones ahora de octubre. Y esto no es solo una expresión de deseos, sino que creo que responde a una serie de fenómenos políticos y de posibilidades realistas. Es posible que tengamos no solo un diputado nacional, después de bastante tiempo sin que la izquierda esté en el Parlamento Nacional, sino un bloque de diputados. Hay la posibilidad de obtener 2 diputados nacionales en provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad de Buenos Aires, uno en Córdoba, y estamos con una intención de voto sorprendente en la provincia de Mendoza, donde después de haber sacado un 7-70% en la elección, ser tercera fuerza, que nuestro compañero del PTS, Nicolás del Caño, haya sido la revelación electoral según los medios locales, hoy las encuestas nos dan casi un 14%, casi una duplicación de la elección anterior. Y Fernando mencionaba otro hecho de esta última semana, donde en las elecciones del Centro de Estudiantes y Consejo Directivo en la Universidad de Buenos Aires, bueno, directamente las listas apoyadas por todas las fuerzas del FIT, ganamos 4 centros de estudiantes y otras alianzas de izquierda, otros 4 más, es decir que quedamos como una fuerza muy relevante en la principal universidad de Latinoamérica. Y esto es un dato, digo, esto no es que lo teníamos y fue de nuevo, sino ganamos el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, la mayoría del Consejo Directivo, el centro lo tenía la agrupación Marea Popular y Aliados, la izquierda esta llamada independiente que mencionaba Fernando, el Consejo Directivo, las agrupaciones kirchneristas, le ganamos a ambos, lo mismo en Filosofía y Letras, en Psicología, en Ciencias Exactas, facultades que además son las más politizadas de la universidad, ¿no? Y que esto creo que es un elemento importante. Entonces creo que esos son datos que dicen que, bueno, todavía posiblemente nos apoyen algunos que o votaron otra fuerza de izquierda que no lograron superar el piso electoral de este sistema proscriptivo que son las elecciones primarias, y que bueno, que en muchos distritos no tienen otra fuerza de izquierda a la cual apoyar, y que entonces seríamos el destinatario natural de ese voto. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, entre una fuerza que se llamaba Podemos y el MAS, sacaron 175.000 votos que ahora no van a tener elecciones, no van a estar, nosotros sacamos 350.000, entonces es probable que una parte significativa de ese voto nos apoye y pasemos del diputado que, si repetimos la elección tenemos ahora, a que entre también nuestra compañera Miriam Bregman como diputada nacional. Entonces digo, hay una visibilidad política de la izquierda, que hay una cosa llamativa del balance electoral, que es que a diferencia del 2011, las corporaciones mediáticas dominantes no le dieron la misma trascendencia. En el 2011, cuando pasamos el piso de los 400.000 votos, en el cual con Altamira hacíamos la campaña, necesitábamos 400.000 votos, ¿quién va a hacer esto? Nosotros, la izquierda.
con esos spots. Me acuerdo que hicimos el día de que estábamos en el comité de campaña al final y prácticamente nos transmitieron en cadena todos los canales de televisión, decían se dio el milagro para Altamira, pasábamos, etcétera, y ellos lo querían reducir, de alguna forma hacer una lectura, fue gracias a la campaña tuitera de Rial, etcétera. Ahora nosotros sabemos que Rial tenía una encuesta que nos daba muy bien y entonces largó 10 días antes del cierre de listas, cuando ya estaba más o menos definida la elección, largó la campaña y ellos quisieron reducirlo a un problema de las redes sociales, casi una cosa medio folclórica, ¿no? Licuando que verdaderamente, a pesar de un discurso de la intelectualidad kirchnerista que a la izquierda del gobierno solo estaba a la pared, había una izquierda clasista que había participado en los principales hechos de la lucha de clases protagonizada por el movimiento obrero y que tenía una presencia política sistemática en los distintos debates políticos nacionales, en las luchas, etcétera, etcétera. Pero ahora no podían decir eso. Es decir, ahora no hubo campaña tuitera. Más bien uno leía a todos los encuestadores y nos daban que íbamos a sacar mucho menos. Nosotros en el medio de la campaña estábamos en una situación medio esquizofrénica porque nuestros compañeros en la fábrica nos decían, pero nunca hay tantos trabajadores que nos iban a votar. Nos piden los compañeros boletas, dicen que van a ser fiscales, que toda su familia nos vota. Quédense tranquilo que pasamos el piso, vamos a hacer una elección muy buena. El doble de compañeros nos va a votar. Y al otro día mirábamos el diario Clarín y decían las encuestas, el Frente de Izquierda, lo sumo, sacará el 1,3 en provincia de Buenos Aires y decíamos, chao, no vamos a pasar el piso. Leíamos página 12, otra encuesta el 1,2. Leíamos uno el 1,8, vamos a pasar raspando. Empezamos a hacer encuesta callejera, más o menos con un cierto método, pero con un criterio aleatorio. Y nos daba 6, 7%, 5% en algunos distritos. Decían, no, vos lo hiciste mal, seguro le preguntaste, dale que querés votar al Frente de Izquierda. Y el compañero decía, no, yo le hice bien. Estábamos medio esquizofrénicos. Y la realidad era que las encuestas, ustedes saben, están llenas de operaciones políticas, ¿no? Y parte de esas operaciones políticas era tratar de invisibilizar la tendencia al voto del FIT. Y está bien, porque en los diarios salía entre el 1,2 y el 1,8, salvo una encuestadora que nos daba el 3 y terminamos sacando el 4% en la provincia de Buenos Aires. Y en algunos lugares del interior ya estábamos, no nos podían decir que era error estadístico porque sacamos el 9,8 en Jujuy, el 11% en Salta, el 7,70 en Mendoza, casi el 7% acá en Córdoba, lo mismo en Neuquén, casi el 6%, perdón, acá en Córdoba, casi el 7% en Neuquén, el 4 y pico en Capital. Es decir, el error estadístico, yo soy sociólogo, aunque no me dedico a hacer encuestas, algo estudié en mis tiempos de estudiante en la facultad y más o menos sigo con la metodología que se sigue, es decir, no hay error estadístico para ocultar una tendencia creciente al voto al Frente de Izquierda, sino que hubo una intencionalidad política de hacerlo. Y el diario Clarín, ustedes saben que el día postelectoral, el día lunes, saca una lista de los ganadores, perdedores o los que nada, y la izquierda no estaba entre los ganadores. Es decir, habíamos duplicado los votos de la otra elección y sin embargo pasamos en todos los distritos que nos presentamos el piso del 1,5, todas las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, 85 donde hubo lista de la izquierda, pasamos el piso y sin embargo no nos ponían entre los ganadores. El lunes, en página creo que 12, sacan una nota a la izquierda, duplicó los votos. Es decir, que había una visualización de que esto les preocupa y quieren tratar de minimizarlo. ¿Por qué? Porque si esto se agranda, es decir, si queda claro que verdaderamente la izquierda puede hacer una gran elección en octubre y que quedó muy bien posicionada, ese espacio electoral todavía se puede ampliar. Ahora están publicando encuestas, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que dicen que una parte del voto de Pitrola se va a Sergio Massa. No tiene sentido, es decir, nadie que votó al Frente de Izquierda va a votar a Massa. Es decir, es coherente decir que el voto de Narváez se traslada hacia otra opción derechista, pero que el voto del Frente de Izquierda vaya a Massa, poco raro. Que los que votaron al MAS van a votar a Margarita Stolbizer y Alfonsín, también es raro. ¿Está bien? Entonces, nosotros vemos que hay una intencionalidad política. En Mendoza debe ser tanta la tendencia al voto de nuestro compañero Nico que ya no lo pueden ocultar. Entonces tienen que decirlo, sí, verdaderamente hay una tendencia a un voto en contra de los partidos del sistema, del radicalismo y del justicialismo, y la izquierda puede dar el batacazo histórico de entrar al Parlamento Nacional por primera vez por Mendoza y por Córdoba. Y esto marca un resultado interesante,
que es que a diferencia de otras elecciones donde la izquierda hizo buena votación, y ahí hay un artículo que compara cómo tanto en el fin de ciclo del alfonsinismo como en el de la convertibilidad, es decir, en el 89 y en el 2001 hubo fuertes votaciones a la izquierda, pero que hay una primera diferencia geográfica. Esta que recibió el FIT tiene una extensión nacional y una homogeneidad nacional entre el 4 y el 11%, que no tuvo ni la votación Izquierda Unida, ni la votación mucho más repartida entre distintos sectores que se dio en el año 2001, ¿no? En octubre del 2001, donde hubo 1.200.000 votos, si sumamos al conjunto de la fuerza de izquierda que nos presentamos en esa elección. Entonces este es un dato importante, ¿no? Porque hay una posibilidad de entrada de una bancada y de varios legisladores locales, disputan los consejos deliberantes, etc. Y hay otra diferencia importante que tenemos que señalar, que es el programa que defienden aquellos frentes, aquellas perspectivas, y el que sostenemos desde el Frente de Izquierda, basado en 26 puntos, que toman desde las reivindicaciones más inmediatas de la clase trabajadora, de los sectores populares de la juventud, medidas que atacan directamente la propiedad capitalista, y un planteo claro en cuanto a la salida estratégica, que es la lucha por un gobierno de los trabajadores basado en la movilización de la clase obrera y de todos los oprimidos. Es decir, nosotros señalamos claramente que no es por el medio del voto, como pensamos que la clase obrera puede llegar al poder, sino mediante su movilización revolucionaria. No tenemos ambigüedades en eso, y también sabemos que hay una utilización revolucionaria que podemos hacer del Parlamento, de la legislatura, y tenemos un ejemplo inmediato que ustedes pueden tomar, que es nuestra intervención en la lucha contra el acuerdo con Chevron, ¿no? Hasta ahora el Frente de Izquierda tenía 2 legisladores en legislaturas provinciales, la compañera Liliana Olivero acá en Córdoba y el compañero Raúl Godoy, que en este caso está ocupando la banca en Neuquén, que como ustedes saben en el FIT todas las bancas son rotativas, es decir, los 3 primeros compañeros o 4 primeros compañeros de la lista se van rotando en el ejercicio de la banca. Bueno, a Raúl, que es compañero nuestro del PTS, obrero de Sanón, dirigente histórico de esa lucha, le ha correspondido este segundo año de la banca en Neuquén. Y bueno, Raúl, en la disputa frente al intento de aprobación que terminaron haciendo, lo del acuerdo con Chevron por parte del Movimiento Popular Neuquino, que gobierna Neuquén del 83 a esta parte, jugó un papel en la movilización callejera, estuvo junto a los militantes que enfrentaban la represión policial, y luego estuvo en las comisiones y luego en el recinto denunciando que se iba a aprobar eso mientras le daban bala de goma y de plomo contra los manifestantes que repudiaban esto. Hoy las encuestas en Neuquén dan un nivel de rechazo al acuerdo con Chevron del 80%. Es decir, después de la represión, después de que hicieran una campaña de demonización pública de nuestro compañero Raúl Godoy y de todos los manifestantes, ha crecido enormemente el repudio al acuerdo con Chevron. Y hay en la provincia de Neuquén una enorme crisis política, porque en la interna del Movimiento Popular Neuquino gana la candidatura a senador el dirigente del sindicato petrolero, que es un aliado de Moyano, Pereira, que hizo campaña contra el acuerdo con Chevron y que se había presentado para perder. Y terminó ganando por rechazar el acuerdo con Chevron. Y después se borró. Después, la fuerza que podría haber frenado la negociación del acuerdo con Chevron, que eran los petroleros, este burócrata sindical hizo como un clásico de la historia de la burocracia sindical argentina, Casildo Herrera, que dijo después del golpe, dijo, yo me borré. Una de esas frases históricas, vieron, que marcan la historia nacional. De sencillar hasta que aclare Perón frente al gobierno de Onganía. Bueno, esas frases que marcan la historia argentina de algún modo, Casildo Herrera dijo, yo me borré. Bueno, Pereira lo quiso imitar, se borró directamente de la lucha contra la Chevron. Entonces, ¿para qué sirve una banca de izquierda? Bueno, para hacer eso. Para ayudar a las luchas de los trabajadores, de los sectores populares, de la juventud, ser un lugar de apoyo, de amplificación de esas luchas, de desenmascaramiento de los planes de los capitalistas y de favorecer el desarrollo de una conciencia de clase entre los trabajadores. Ese es, creemos, el rol que puede tener una bancada revolucionaria, una bancada de izquierda, una bancada que sostenga las luchas de los trabajadores desde una perspectiva de la independencia de clase. Con una convicción muy importante, que es que nuestro objetivo no es meramente tener parlamentarios, nuestro objetivo es tener una gran fuerza militante. Nosotros sabemos que los votos hoy pueden estar y mañana no pueden estar. Lo que sí tiene que ser permanente es la existencia de una fuerza militante que luche por un programa
claramente anticapitalista, socialista y revolucionario. Porque sin esa herramienta política, sin un partido de este tipo, es imposible llevar adelante las transformaciones que nosotros queremos protagonizar. Y eso es a lo que alentamos a todos los que simpatizan con el FIT. Es decir, no va a tener simplemente el apoyo en un voto, o ahora los que lo vamos a invitar, que nos ayuden a fiscalizar para que no nos roben los votos de los aparatos de punteros, y sabemos que ahora van a tratar de hacerlo mucho más en octubre que en agosto, porque ahora ellos se juegan los cargos, ellos se juegan la plata, se juegan 1 o 2 diputados más, es guita para sus aparatos, ¿está bien? Nosotros no somos carreristas políticos, ya hemos dicho que vamos a ganar en las bancas lo mismo que lo hacemos en nuestros laburos, o como máximo el salario de una docente o el de un obrero promedio. Y eso es uno de los planteos que hemos hecho del FIT para atacar uno de los aspectos de la base material de la casta de políticos profesionales que sirve a los capitalistas, que es cobrar decenas de veces más que un trabajador promedio. Y que eso los hace vivir codeándose con los grandes empresarios, vivir en sus barrios, etcétera, etcétera, tener esos lazos sociales directos y gobernar directamente para ellos, ¿no? Entonces, nuestro planteo es que no, que todo funcionario político, no solo los diputados, no solo los senadores, el gobernador, los jueces, etcétera, etcétera, no tiene que ganar más que el salario medio de un docente. Ahora en la universidad estamos haciendo una campaña un poco similar en Buenos Aires porque los cargos de gestión universitaria tienen un escalafón salarial distinto del de los docentes. Entonces quien es subsecretario de una gestión cobra por ahí 40.000 pesos, mientras que un docente con dedicación exclusiva, 25 años de antigüedad, cobra 20.000. Es decir, que por tener un cargo de gestión te pagan mucho más y entonces también se atornillan en los sillones. Bueno, ese mismo mecanismo. Y verdaderamente no hay ninguna razón para decir por qué cuando uno es subsecretario de Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales tiene que cobrar más que cuando es docente, ¿no? No hay ninguna racionalidad en esto. Bueno, es muy difícil argumentar también para los diputados y los senadores por qué tienen que ganar, tienen que tener ingresos decenas de veces más de lo que tiene un mismo maestro o un ministro, etcétera. ¿Por qué? ¿Para alejarse del nivel de vida del pueblo trabajador? Bueno, no. Nosotros atacamos fuertemente este aspecto. Pero para ellos no, insisto, para ellos son fuentes de financiamiento los cargos. Entonces nos lo van a tratar de afanar y por eso apelamos a la militancia activa para ser fiscal y que estos 2 meses vamos a apelar a que nos ayuden a poder consagrar la banca acá en Córdoba. Pero lo hacemos desde un lugar estratégico, es decir, las bancas son un medio táctico para una lucha que tiene una trascendencia mayor, una lucha que es por la revolución social, que es la única forma de poder verdaderamente cambiar las cosas, y en esto tenemos un balance histórico y no puedo dejar de referirme hoy cuando hace 40 años que se dio el golpe en Chile, el golpe pinochetista, a cómo Chile fue un ejemplo de que las clases dominantes no aceptan perder sus privilegios sin recurrir ellos a la violencia armada en contra del pueblo trabajador. Es decir, para la clase trabajadora tiene que saber que las clases dominantes son eso, son Pinochet, son Videla, que la clase dominante de este país llevó adelante un genocidio para que sus intereses no sean tocados. Y decidieron, insisto, la clase dominante de este país, de la cual los militares fueron el brazo armado, eliminar a toda una generación obrera y popular para preservar su dominio de clase. Es más, para lanzar una ofensiva sobre conquistas históricas de la clase trabajadora. Y muchas de las cosas que hoy padecemos, el mayor dominio del capital extranjero, niveles inéditos si uno toma la tradición nacional de precarización laboral y de trabajo en negro, que está en el 35%, el hecho de que muchos jóvenes trabajadores están 6, 7 años, ya llevan en fábrica y nunca han quedado efectivos y están con trabajo eventual, el hecho de tener que recurrir a jornadas laborales extenuantes para poder llegar a fin de mes, son consecuencias de ese golpe genocida y luego del conjunto de políticas llevadas adelante por la clase dominante, ¿está bien? Jugando con la hiperinflación, con la hiperdesocupación como chantajes frente al movimiento de masas para avanzar en el disciplinamiento social. Entonces, nosotros sabemos que ellos son así, no tenemos ninguna ingenuidad. La historia de la humanidad, no solo la historia de la lucha contra el capitalismo, ha mostrado que sin la movilización de los de abajo no se hubiese abolido la esclavitud, no se hubiese terminado con el feudalismo, no se hubiesen independizado las colonias de los imperios coloniales. Entonces eso es una verdad histórica. A mí siempre me gusta decir que ser revolucionario es ser realista. En 200 años de capitalismo no hay ni un ejemplo de traspaso del poder
sin el recurso a acciones revolucionarias de las masas. Y por el contrario, el siglo XX ha visto muchas revoluciones en donde la clase dominante fue expropiada. Pero al no darle jaque mate al imperialismo, ellos se rearmaron, lograron la burocratización de esos estados y luego reconquistaron para el dominio del capital aquello que habían perdido. Pero es un hecho, es un dato irreversible del desarrollo histórico, que los obreros y los campesinos, los explotados, pueden, en ciertas circunstancias, batir el aparato represivo del Estado y hacerse del poder. Eso es parte de la realidad, es lo que ha demostrado la historia. No es una hipótesis. Marx podía tener la hipótesis de que esto era así. Llegó a ver la Comuna de París, en una municipalidad. Y entonces alguien hubiera dicho, bueno, pero en una municipalidad, ¿está bien? Bueno, pero el siglo XX vio la Revolución Rusa, vio la Revolución China, vio la Revolución Cubana, vio la victoria de Vietnam contra la invasión norteamericana. Es decir, vio que los capitalistas pueden ser despojados del poder. Ahora, no tuvo direcciones a la altura de esa circunstancia, o hubo contrarrevoluciones internas que volvieron atrás parte de lo que se había conquistado, como en el caso de la Unión Soviética. Por el contrario, digo, por la vía de la reforma, no ha habido traspaso del poder de los capitalistas en ningún lado. No hay un ejemplo histórico. 200 años. O sea, ¿quién es más utópico que nadie? Un reformista. Es decir, eso es la utopía. ¿Por qué? Porque no tiene base empírica, no tiene base en la realidad histórica. Piensen, digo, no ya el socialismo. Terminar con la esclavitud en Estados Unidos costó una guerra civil. Recién en 1865 se declara la abolición de la esclavitud. Y 100 años después, en el sur estadounidense, la población de origen afroamericano tenía que viajar en la parte de atrás de los micros, no podía entrar a cadenas de comida como ahora serían Burger King o McDonald's, Wendy, etc. Los jóvenes blancos en el norte se unían a los afro para hacer caravanas para ir al sur para denunciar esto. Se le hacían boicots y piquetes en las puertas de estas cadenas en el norte denunciando lo que hacían en el sur. Y tuvo que haber un movimiento enorme, con asesinados por ser parte de ese movimiento, como Malcolm X, el gran líder de la lucha por los derechos de la población afro en Estados Unidos, que cuando muere, cuando lo matan, cuando lo asesinan en circunstancias muy dudosas, se estaba acercando a los trotskistas estadounidenses, no casualmente. La última entrevista que se publica de Malcolm X es en un periódico trotskista norteamericano, de jóvenes que participaban activamente de la lucha por los derechos de los afro en Estados Unidos. Bueno, piensen, digo, sin lucha no se consigue nada. Es decir, esto nosotros somos muy claros, sabemos, y piensen la clase dominante de este país, que lo ha demostrado, que no le falta sangre fría. No es que fueron unos locos que actuaron en defensa de sus intereses, como actúan todas las clases dominantes del mundo. Entonces, ahora, ¿qué sabemos también? Bueno, este número está en parte dedicado a pensar la crisis capitalista en la que estamos viviendo, ¿no? Es una crisis capitalista que lleva 6 años, la más importante desde la Segunda Guerra Mundial, que hasta ahora no se transformó en una gran depresión como la de los 30, pero sí, como ellos mismos la llaman, una gran recesión, donde se piensa que va a durar no menos de una década en la Unión Europea y en Estados Unidos, donde ahora se están desacelerando las economías de China, de la India, del propio Brasil, lo cual está generando nuevas movilizaciones sociales y está generando una situación diferente para la economía argentina también, donde esto ya ha dado procesos de movilización, algunos mencionaba Fernando, muy importantes. Han caído dictaduras, hay procesos revolucionarios que engendran contrarrevoluciones, como el caso de Egipto, hay movimientos juveniles que han cuestionado las oligarquías políticas dominantes, desde los indignados en España, el Occupy Wall Street en Estados Unidos, que planteó esa consigna: nosotros somos el 99%, ustedes el 1%, que es política y sociológicamente errada, pero dice una parte de la realidad, dice que verdaderamente ese 1%, y si quieren, el 1% del 1% en Estados Unidos está siendo más rico que nunca, y los últimos 30 años han sido una contrarrevolución social donde ese sector nunca ha ganado más, mientras se ha pauperizado cada vez crecientemente la clase trabajadora. Bueno, digo, en esa situación que está dando estos movimientos, que incluso está presente en América Latina, donde las masas están superando por izquierda parcialmente a aquellos gobiernos que se mantuvieron en la última década, donde la movilización de la clase obrera boliviana fue por terminar con una ley de pensiones que Evo Morales mantuvo, heredada del neoliberalismo, donde en Chile
Hace 3 años que hay una enorme movilización estudiantil por la educación gratuita que ha cambiado el mapa político nacional, con una generación de jóvenes que se denominan a sí mismos la juventud sin miedo, que se ha acostumbrado a las barricadas, a la lucha callejera, a ligarse con la clase trabajadora chilena que está también despertando. Una clase trabajadora que fue aplastada por el pinochetismo, que perdió prácticamente todos sus derechos, donde la legislación laboral de ese país es infernal, son legales los rompehuelgas, donde una fragmentación brutal del movimiento sindical, bueno, pero donde ahora se empiezan a recuperar, a enfrentar la subcontratación, donde se han hecho paros conjuntos de obreros y estudiantes, y las declaraciones de los líderes obreros eran impresionantes cuando uno las leía. Decía, los estudiantes eran la fuerza en la calle y ahora tenemos que mostrar nosotros la fuerza porque tenemos la producción, y eran obreros portuarios de los sindicatos portuarios y de los sindicatos del cobre, que es parte de la base del ingreso nacional chileno. Y tuvimos Brasil recientemente, donde el aparente país tranquilo quedó claramente desmentido por las movilizaciones más numerosas desde que cayó la dictadura militar en Brasil. Superiores dicen mucho, incluso a lo que fue el movimiento por las directas sobre el final de la dictadura militar brasilera. Y ahora, bueno, el cuestionamiento fuerte, que gastaron en el mundial, gastan en sus negocios. Ustedes no saben la corruptela que es el sistema político brasilero. Si es un sistema de una corrupción, no sé, los de acá son medio heavy al lado de los brasileros. No, pero en serio, es un sistema donde había algo que se llamaba mensalao, que era directamente un sobre que se pagaba una vez por mes a los diputados y senadores para el sistema político. Cayeron los jefes del PT por seguir el mensalao. Hay partidos que se compran y se venden como nada, con alianzas políticas que son inverosímiles hasta para la Argentina, donde tenemos también cambios de bando sorprendentes, pero en Brasil le pusieron un nombre, partidos fisiológicos, algunos de ellos, que van con uno, con otro, bueno, con alianzas cruzadas por Estado, de todo tipo, bueno, pero que era presentado como el gran modelo. Gran parte de la población brasilera, bueno, se ha revelado en contra de esto, ¿no? En un movimiento confuso, donde se mezclan demandas de izquierda con intento de copamiento por sectores de oposición más derecha que toman solo el punto de la corrupción, pero de conjunto donde había un cuestionamiento. Han gastado millones en las obras del Mundial de Fútbol y no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a un transporte de calidad y más o menos barato, no tenemos acceso a la vivienda. Demandas estructurales que están presentes también en parte de por qué nos votan a nosotros, ¿no? Para tratar de entenderlo. Entonces, yendo a un último tema que quería plantear, y que tiene que ver, y sí referirme un poco al título de la charla, yo creo que, como mencionaba Fernando, hay una incomodidad muy grande de todo el sector progresista que formó parte de la coalición kirchnerista. El kirchnerismo a veces se simplifica y se identifica con el ala progresista de esa coalición, pero en realidad el kirchnerismo tuvo 3 grandes patas, esquematizando un poco. Tuvo el sector del peronismo tradicional, al cual pertenecen casi todos los gobernadores, que dirigen sus provincias prácticamente como feudos. Una alianza con sectores de la burocracia sindical, primero Moyano, que fue el hombre fuerte de la alianza con el kirchnerismo durante casi una década, ahora parte de la CGT llamada Balcarce, y tuvo un sector, ¿no?, que es donde está el bloque de Unidos Organizados, por llamarlo de una forma, el sector progresista que se ligó al gobierno, donde en realidad los Kirchner no son originarios de esa ala, porque no hay que olvidarse que en los 90, contra los cuales el discurso kirchnerista se construyó en los 2000, los Kirchner no se fueron del peronismo cuando se hicieron las privatizaciones. Apoyaron la privatización del petróleo. Cristina votó la Constitución del 94 para darle la reelección a Menem. Cuando Menem dio los indultos, no se asquearon y dijeron, esto nos da asco, y nos fuimos. No, siguieron siendo parte de la coalición menemista. Al final, cuando gobernaba la alianza y se hundía la convertibilidad, ahí empezaron a formar el grupo Calafate, a cambiar el discurso, y luego se avivaron de la relación de fuerzas que había post-2001. Así que esto, si no hacían concesiones, si no cambiaban en parte el discurso, era absolutamente ingobernable, no hubieran tenido legitimidad política. Y entonces, eso sí tuvieron habilidad desde el punto de vista de los intereses de la clase dominante, y pudieron sostenerse. Pero uno ve, contrasta el discurso sobre la década ganada o el relato construido desde carta abierta y la intelectualidad kirchnerista y algunos hechos que nos quedan, y bueno, y ve
lo que sería algo como una exuberancia de la retórica, y hoy una incomodidad muy grande frente al derrotero que está tomando los manotazos de ahogado que da el kirchnerismo frente a una tendencia claramente declinante, difícil de revertir. Es decir, si uno mira el sistema de transporte público y el sistema ferroviario, después de una década de dar generosos subsidios a las mismas empresas concesionarias que se quedaron con los trenes y con el subte en la ciudad de Buenos Aires en la época de Menem, es verdaderamente desastroso. Y tuvimos el crimen de Mariano Ferreira por luchar en contra de la tercerización junto con las agrupaciones ferroviarias de mis compañeros del PTS, del PO y otras junto a los trabajadores tercerizados, mientras que el ministro de Trabajo Tomada, la viceministra de Trabajo Noemí Rial, se asociaban a Pedraza, lo defendían, como han mostrado las escuchas que se han hecho públicas, y Schiavi, el que sucedió en la Secretaría de Transporte a Jaime, estaba completamente asociado a ese negociado y fraude entre burócratas sindicales, empresarios mafiosos y funcionarios del gobierno que se llevó la vida de Mariano Ferreira. Y luego los crímenes sociales de Once y Castelar. ¿Y quiénes enfrentaron esto? Los ferroviarios, que están agrupados en alguna de las corrientes del Frente de Izquierda. El compañero Pollo Sobrero lo metieron en cana con Aníbal Fernández a la cabeza, judicializándolo en una causa tan escandalosa que lo tuvieron que liberar porque era insostenible que él mismo había quemado los trenes, etc. Por no escuchar la denuncia de los ferroviarios, lo pagamos con las vidas de Once y de Castelar. Miramos la situación energética. 10 años donde Repsol hizo lo que se le cantó. 10 años donde Repsol se llevó el petróleo, se llevó el gas, nos saqueó todos los recursos, nos dejó una herencia de 13.000 millones de dólares que se tiene que gastar este año para importar energía. Y el gobierno dijo, bueno, ahora vamos a hacer nacionalismo, después que no nos dejó nada, vamos a recuperar YPF. Y nosotros dijimos, esto van a ver que es un fraude, se preparan para entregarse a otra multinacional. Dicho y hecho, se han entregado a la Chevron. Y ese acuerdo, que es un acuerdo en realidad no por una gran extensión de territorio, lo central de ese acuerdo es que es el modelo para hacer el saqueo generalizado en el nuevo yacimiento de Vaca Muerta. En la revista anterior demostramos que en 5 años Chevron recupera la inversión. Le quedan 30 años libres de ganancia neta, donde Chevron puede exportar todas las divisas, la totalidad de las divisas que obtenga de la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Y después del 5.º año puede exportar el 20% del petróleo que consigue en Vaca Muerta. En un contrato que se hace por 35 años. Es decir, los nacionalistas de la década del 30, que fueron primero radicales y luego se hicieron peronistas, hubieran dicho es un nuevo estatuto nacional del coloniaje. Y básicamente algo de eso es la entrega que han hecho a Chevron. Y sin meterme en el hecho de que el método de explotación es el fracking o fractura hidráulica, fuertemente cuestionado a nivel internacional. Fuertemente cuestionado a nivel internacional y sin ningún estudio serio que demuestre que no va a tener ningún efecto negativo para la población de la zona. Entonces, insisto, a quien reivindicaba la soberanía energética, Chevron es un golpe en la cabeza. Milani es un golpe en la cabeza. Un represor. Parte de los que llevaron a los funcionarios enriquecidos, de políticos que hablaban que ellos eran distintos de los 90 y los hemos visto viviendo en los barrios más lujosos, los más lujosos de cada una de las ciudades que habitan, en Puerto Madero, en Buenos Aires, la casa que tienen en el country exclusivo de Zárate con pajarera incluida de Vido, Mansur, que es el primer candidato que se llevan a diputado en Tucumán, ministro de Salud, que era un empleado municipal de La Matanza y hoy tiene una casa que vale 3 millones de dólares en el barrio más exclusivo de San Miguel de Tucumán, en Yerbabuena. La fortuna de los Kirchner de 7,89 millones de dólares, imposible de explicar cómo se formó, etcétera, etcétera. Es decir, se vio que acá no había una distinción. Ojo, aclaro, acá la torta grande se la llevan los grandes empresarios. Si los Kirchner tienen 89 millones, Bulgeroni tiene 5.000 millones. Las denuncias interesadas de la NAT, etcétera, buscan absolver a los grandes fugadores de capital, los que se llevaron 80.000 millones de dólares, y a las grandes empresas propietarias que ganaron con la dictadura, con Alfonsín, con Menem, con Kirchner, con Duhalde y con tutti li quanti. No tienen ahí ese problema. Insisto, digo, la fortuna de la clase dominante en este país, del núcleo, no es lo que se llevan
los políticos corruptos de la clase dominante son las migajas, de lo que larga la clase dominante. La verdadera ganancia está en ese sector, esa es la clave del poder económico que hay que atacar. Ahora, los kirchneristas nos querían hacer creer que con ese tipo de políticos se puede atacar el poder de la clase dominante, y eso se está mostrando que no es así. Y lo último, la política de seguridad, que ha sido un golpe en la cabeza de muchos. Yo no sé si ustedes en Córdoba han logrado visualizar quién es Alejandro Granado, a quien han puesto el ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Alejandro Granado, cuando era intendente, es intendente hasta que lo nombran en el cargo en Ezeiza, patrocinó escuadrones de la muerte, de grupos de policías que iban a matar pibes, autotitulándose grupo de matachorro, y que iban y los mataban a sangre fría. Es decir, caso de gatillo fácil orquestado desde el aparato de Estado, preservado por Alejandro Granado. Leía la frase de Curto, recién Fernando, es decir, que sostienen la política de la mano dura, digo, a la, qué sé yo, a la enésima potencia. Hasta Rico parece un izquierdista al lado de Granado. Pero nosotros tenemos gobernadora. Bueno, obviamente, ustedes están en una provincia gobernada por un sector de la derecha peronista, con un discurso menemizante directamente, aliado también con sectores de lo peor de la burocracia sindical. Y bueno, y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en un tema como el de seguridad, el gobierno nacional toma el mismo programa que había sostenido la derecha. Por una vez le voy a dar la razón a de Narváez. Cuando escuchó el plan de Insaurralde de bajar la edad de imputabilidad y escuchó hablar a Granados, dijo: me robaron el proyecto. Me robaron el proyecto, dijo de Narváez. Y tuvo razón. Es derechista, pero una vez dijo la verdad. Una vez dijo la verdad. Y le robaron el proyecto. Porque el gobierno nacional opina que hay una parte de votantes ideológicamente de centro derecha que votaron a Massa, pero que si hacen esto pueden volver al kirchnerismo. Pero hace cosas, digo, cuyas consecuencias, más allá que lo podemos tomar un poco en sorna y decirle Rambo Berni, el cowboy Granado, joderlo un poco, el problema es que las consecuencias son trágicas. Porque cada una de estas frases que alienta el gatillo fácil de las policías bravas. Y bueno, y ustedes acaban de tener un caso en donde las denuncias sobre el papel que juega la policía en el control del narcotráfico acá en Córdoba se agregan a las que ya estaban en Santa Fe con Tonioli, el jefe de la policía santafesina. Y eso pasa con todas las policías del país. Es decir, los que manejan el narcotráfico, las redes de trata, los desarmaderos, es el propio aparato represivo del Estado, es de su cúpula que funciona de esa manera. Y entonces el discurso ahora oficial, el discurso tradicional de la derecha y ahora el discurso oficial, es que llenando de cámaras, transformando toda la sociedad en una prisión a cielo abierto, llena de gendarmes, llena de policía, es como, es decir, al llamar al propio lobo a cuidar a las ovejas. Porque esa gente preserva el poder en relación con esas policías. Granado dice: hay que darle el control de la policía a los intendentes, a Curto, a Igi, a Otacé, a Bruera, el responsable del crimen social de La Plata. Es decir, es gravísimo. Ustedes que no me vengan a hablar, los kirchneristas cordobeses, que ellos están contra la mano dura, que están contra la policía que hace eso, si su gobierno a nivel nacional y provincial, porque Scioli no es gobernador de otro partido, es el gobernador del Frente para la Victoria, que está haciendo la campaña del Frente para la Victoria, y su candidato a diputado están sosteniendo las políticas de criminalización de la juventud que sostiene Massa y que sostiene de Narváez, y que sostiene de la Sota. Es decir, le han tomado el mismo programa. Entonces yo creo que hay un proceso interesante, porque antes una parte de la clase obrera importante dijo: me están metiendo la mano en el bolsillo con el impuesto al salario, y paró el 20 de noviembre. Otro sector, el de más abajo, la mitad de la clase obrera gana 4.000 pesos o menos en Argentina y está podrida de la precarización laboral y no se banca más tener que hacer jornada de 12, 14 horas para apenas poder llegar a fin de mes, y no ha conseguido prácticamente derechos en toda esta década. Un sector de esa clase obrera que votó a Cristina mayoritariamente en el 2011 está descontenta, y una franja votó al Frente de Izquierda. Y ahora lo otro que estamos viendo es un fenómeno donde parte de la juventud que se ilusionó que con el gobierno se le pegaba a la derecha, ve que el gobierno se mimetiza con la derecha cada vez que le conviene. Y del otro, y ve quiénes sostienen una política consecuente de enfrentamiento a la derecha en todas sus variantes. La que está en el bloque gubernamental y la que está afuera es el Frente de Izquierda, y eso explica nuestro crecimiento, nuestro fortalecimiento. Que nosotros, y Fernando mencionaba algo, cuando el kirchnerismo
tiene guiños a la izquierda, no nos mimetizamos, no nos fuimos detrás del kirchnerismo, siempre supimos el papel que venía a jugar y lo denunciamos en cada uno de los puntos que teníamos que denunciarlo. Denunciamos el proyecto X y el espionaje ilegal de la Gendarmería, denunciamos el papel del Estado en el asesinato de Mariano Ferreira, denunciamos abiertamente el vaciamiento del sistema ferroviario, denunciamos a todos esos tipos que fueron cómplices del crimen social en La Plata. Nos movilizamos por la perpetua Pedraza, denunciamos a la burocracia sindical, a Gerardo Martínez como botón de la dictadura, la desaparición de Jorge Julio López, al que Aníbal Fernández dijo que se había ido a la casa de su tía, mientras nuestros compañeros, nuestra compañera Miriam Bregman en particular, que era abogada de Julio López de un primer momento, con la compañera fallecida de la Asociación de Detenidos, Adriana Calvo, presentaron el habeas corpus por la aparición de López. Es decir, cada punto lo denunciamos, pero sin asociarnos con la derecha. Nosotros no fuimos con la sociedad rural, no fuimos detrás del Grupo Clarín, no fuimos detrás ninguna de las variantes de centroizquierda que se plantearon como atajos. Y al revés, los sectores de izquierda que se arrodillaron ante la sociedad rural, que después pensaron que para tener cargos había que seguir a Juez o había que seguir a Pino Solanas, hoy están en una bancarrota política. Es decir, están en ningún lado por no tener consecuencias con sus ideas. Entonces, para nosotros, digamos, la visibilidad de la izquierda, el apoyo electoral no vino del cielo, vino de haber sostenido una posición política. Primero, cuando nos decían que no, ustedes exageran, dicen muchas cosas que no son así, bueno, la realidad ha pasado. Veamos quién tiene razón, si lo que decían que exagerábamos o lo que afirmábamos nosotros. Y hoy creemos que hay mucha gente que está viendo esto, en la juventud y en la clase trabajadora. Y hay un dato saliente de la elección del FIT, que no quiero dejar de mencionar, pero que prácticamente ningún analista va a poder captar, porque para eso tendría que estar en el seno del movimiento obrero. Como nunca, sectores de la clase obrera militaron la campaña de Frente de Izquierda. Nuestras listas están pobladas de delegados de la clase obrera, de delegados de base, pobladas, centenares, muchos de ellos encabezan las listas. En Jujuy, nuestro candidato a diputado es Alejandro Vilca, que es trabajador municipal, vive como recolector de residuos en Alto Comedero, ha enfrentado a la burocracia sindical, ha enfrentado al gobierno de Fellner y a todos los gobiernos de los últimos años en Jujuy que tienen precarizado. Ustedes no saben, se le pagaba hasta el año pasado 800 pesos a los precarizados en el sindicato municipal. Este año ganaron y lograron, ahora cobran 3.000 pesos después que fueron blanqueados, los trabajadores. Ganaban 800 pesos por mes, no les estoy exagerando, es lo que cobraban. Es una provincia con un nivel de precarización laboral brutal. Bueno, Alejandro, nuestro compañero, sacó el 9% de los votos, basado en un proceso importante de lucha obrera en la provincia, obrero azucarero, municipales, etc. En la capital federal, nuestro candidato a senador es el metrodelegado Claudio Le Carbonara, quizá lo habrán visto un poco más en el cable, denominado por las revistas porteñas el enemigo público número 1 de Macri. El enemigo público número 1 de Macri, estigmatizado hasta el hartazgo por el gobierno derechista de la Ciudad de Buenos Aires, que intenta tirar a los usuarios una línea de linchamiento de los compañeros por denunciar las condiciones de inseguridad del subte. Y ahí tuvimos una victoria moral, porque el nada sospechoso de izquierdista Diario La Nación, que todavía no está bajo control obrero, yo sepa al menos, sacó 2 notas seguidas corroborando la denuncia de los antes estigmatizados por el propio Diario La Nación, metrodelegados con nuestro compañero Claudio a la cabeza. Bueno, esa composición de las listas del FIT se repiten en cada lugar. En cada lugar tenemos compañeros, bueno, el Bocha despedido de Iveco por defender a sus compañeros, por negarse a firmar el despido de los contratados, y tantos otros compañeros. En la fábrica, donde hay candidato del FIT, en algunas el voto fue del 30%, del 40%, del 20%, y muchos compañeros militaron eso. Entonces hay una tendencia que el FIT está recogiendo de una fracción de la clase trabajadora a hacerse de izquierda militante. Esa es una novedad política. Hasta ahora por ahí nos votaban, y votaban a nuestros compañeros como delegados. ¿Por qué? Bueno, porque el compañero que es militante de izquierda es honesto, no se vende, es combativo, es luchador, en general no se corrompe, es más difícil que lo compre la patronal, lucha consecuentemente. Entonces los compañeros dicen, bueno, frente a la burocracia del sindicato, acá tengo un delegado luchador, que se la banca, los presiona, tiene hasta con una conciencia medio calculadora, bueno, a vos te voto para delegado, pero después que negocie la burocracia, ¿sí? Un poco de cálculo de ese tipo. Pero ahora, lo nuevo, es que muchos de estos compañeros salieron a militar por alguna de las ideas del Frente de Izquierda, activamente, es decir, no solo te apoyaron sindicalmente, sino políticamente. Y esto, para nuestro proyecto al menos,
que es el de hacer un gran partido de la clase obrera, esto es tan importante como obtener votos y diputados. Si a mí me apuran, cambio todos los diputados por miles de militantes en la fábrica. Al revés que Alfonso Guerra, uno de los dirigentes emblemáticos de la socialdemocracia española, que dijo hace ya muchos años en televisión: cambio un minuto de televisión por 10.000 militantes. O sea, me saco de encima 10.000 militantes con tal que me den un minuto de televisión. Nosotros cambiamos todos los parlamentarios del FIT por decenas de miles de militantes de la clase obrera. Insisto, le estoy diciendo, antes de que nos proponemos sacar parlamentarios del FIT. ¿Está bien? Pero lo digo con claridad. No, nosotros sabemos, los parlamentarios van y vienen, hoy se puede tener un bloque, mañana no se puede tener, nuestra vida no va en los votos. El otro día que le ganamos las elecciones de los centros estudiantes en la UBA, un compañero que fue militante nuestro y después hizo de la mella, que giró a la derecha, escribió todo un coso llorando: es nuestra derrota política, perdimos los centros, qué golpe que recibimos, pero bueno, no estamos ni en la selva lacandona, ni en el golpe de Chile, perdieron un centro estudiante. Yo me reí un poco y digo, esta gente cómo sufre. No nos va la vida en eso, pero sí nos va la vida en construir una organización militante, en eso sí nos va la vida, porque sin eso no vamos a tener la fuerza para hacer ninguna transformación. Es decir, y todavía hay centenares de burócratas sindicales por echar, centenares de fábricas por ganar su comisión interna y su cuerpo delegado, centenares de facultades por tratar de ganar su centro estudiante, no para tenerlos vacíos, por crear una militancia estudiantil. Nuestro objetivo en el movimiento estudiantil no es tener cargos estudiantiles. De hecho, la política del PTS, y en eso no tenemos acuerdo ni con nuestro aliado del FIT ni el resto de la izquierda, es que ningún militante de izquierda tiene que ser rentado en un centro de estudiantes. Que nosotros, y es más, que hay que separar los servicios de la dirección política de los centros de estudiantes. A nosotros nos votan para hacer dirección política, no para servir café y hacer fotocopia. Hacer fotocopia y servir café lo puede hacer cualquiera. Y hagámosla entre todas las agrupaciones de los centros, en común, con independientes, todo. Nosotros nuestro objetivo militante no es servir café ni hacer fotocopia. Insisto, eso lo tienen que hacer los centros de estudiantes. Pero nosotros queremos hacer dirección política. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos lograr poder movilizar una fracción del movimiento estudiantil por sus propios reclamos, por poner la universidad al servicio de los trabajadores, y también como división de apoyo de las luchas de la clase obrera. También como división de apoyo de la clase obrera. Me contaban que había varios compañeros despedidos de Volkswagen que están acá. Bueno, nuestra debilidad cordobesa, si me permiten, es no haber podido movilizar 1000 estudiantes para rodear Volkswagen en apoyo a los trabajadores. En la lucha de Craft en Buenos Aires lo hicimos, pero todavía con muy poco. El centro de Filo, en ese entonces lo dirigíamos, se movilizó, jugó un papel muy importante, nos procesaron los compañeros, hicieron algunos conocidos por pelearse con Fabián Doman, el periodista de C5N, que nosotros tenemos una compañera, Jessica Calcaño, un compañero Juan Oribe, de los dos centros, que cortábamos todas las mañanas a las 7 de la mañana Callao y Corrientes para hacer visible el conflicto, y entonces ya los cargaba, le decía otra vez Jessica y Juan cortando la calle. Bueno, los procesaron los compañeros, salieron absueltos, se ayudó mucho en ese conflicto, pero todavía no lo suficiente. El día que tengamos, hay 1.300.000 estudiantes en las universidades públicas del país. El día que tengamos 13, 15, 20.000 decididos a movilizarse junto a la clase obrera, ayudamos a cambiar mucho la Argentina. Ayudamos a cambiar mucho la Argentina, una fracción del movimiento estudiantil, no todo, no la mayoría, hay muchos que quieren ser burgueses, que estudian acá para aprender a explotar obreros. Imagínense una carrera como administración de empresa que enseña a explotar obreros. El plan de estudio es cómo te saco hasta la última gota de plusvalía. Te enseñan eso y si lo haces muy bien te dan un máster y mejor un doctorado. Te recibís. Esas son las tesis. ¿Cómo sacarle más plusvalía al obrero de acá? Eso se enseña en parte. Bueno, hay muchos estudiantes que no, que quieren otra cosa. Estamos en la Facultad de Arquitectura, algunos le enseñan a hacer grandes negociados inmobiliarios y otros compañeros quieren satisfacer la demanda de vivienda de 3 millones de familias que no tienen acceso a una vivienda digna. Yo estoy haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires, 850.000 viviendas que hacen falta hoy, ya, solo en el conurbano bonaerense. 850.000 viviendas. Uno recorre la autopista que va de La Plata a Buenos Aires, viaje que hago permanentemente, y todos los asentamientos y villas que había en el 2003 están hoy y agrandados. Es decir, que mientras se hicieron country, barrios privados, torres en Puerto Madero, torres en Caballito, en Palermo, en el centro de La Plata, en un boom de la construcción no se dio satisfacción a una demanda elemental, a un derecho constitucional que es tener el acceso a una vivienda popular. Ustedes saben que, por ejemplo, en los barrios privados, para darles un dato,
del Gran Buenos Aires viven 300.000 personas, pero ocupan un territorio equivalente a toda la ciudad de Buenos Aires, donde viven 3 millones de personas. Bueno, esos son los ocupas, no los que tomaron las tierras del Parque Indoamericano saliendo de la Villa 20 a reclamar una vivienda digna, o los que las tomaron en Jujuy, en Ledesma, o después en Tucumán, o tantos asentamientos que hay también acá en Córdoba. Quien reclama una vivienda digna no es el ocupa es ese, el que se queda con las mejores tierras. ¿Y por qué se inundan los pobres? Porque como las tierras que no están al lado de los arroyos están ocupadas por estos emprendimientos, después tienen que ocupar las tierras peores, y son las que se inundan primero, las que no tienen cloaca, las que no tienen nada. En el caso de la inundación de La Plata, llegó al casco urbano, murieron cerca de 100 personas, en lo que fue un crimen social, porque no hicieron las obras y porque modificaron el Código de Planificación Urbana para permitir la construcción, los negociados inmobiliarios que jorobaron más la posibilidad del drenaje en la ciudad de la lluvia, pero en los barrios populares que íbamos a colaborar en las tareas de solidaridad, me dicen, yo me inundo siempre, esto no es la primera que me pasa, a mí me pasa siempre. Bueno, y es lo que sucede a diario. Entonces, insisto, yo creo que muchos estudiantes estudian arquitectura, ni hablar en las carreras humanísticas, etcétera, y muchos estudian derecho porque no quieren, porque están podridos de esta sociedad desigual, tienen bronca, y otros no, otros quieren acomodarse en la sociedad burguesa, vivir tranquilos, hacer plata, ven pobres, miran para abajo, que se los barra abajo de la alfombra, poner muchas rejas, llamar a seguridad privada y entra en el discurso de estigmatización de los pobres. Hay de todo. Entonces también en el movimiento estudiantil hay una lucha, hay un debate, hay una polémica. Pero si nosotros tenemos una fracción del movimiento estudiantil ganado por esa estrategia, empezamos a cambiar la Argentina como si lo tenemos del movimiento obrero. Entonces, de alguna forma, esta revista Ideas de Izquierda, ¿qué busca decir? Mire, lo nuestro no son consignas vacías. Se puede estar de acuerdo, se puede estar en contra, pero ustedes tienen que argumentar. Nosotros no es que decimos, fuera Chevron, loco. No, nosotros demostramos que el acuerdo con Chevron es una entrega y que se va y que van a saquear todo y que vienen todas las multinacionales a liquidar el recurso como fue Repsol. ¿Está bien? Demostramos que las patronales agrarias, ¿por qué no estuvimos con las patronales agrarias en el 2008 ni con el gobierno? Y en la primera revista hacemos un análisis de la estructura y decimos cómo hay un discurso que dice no existe más la oligarquía terrateniente y demostramos que hay 4.000 grandes propietarios que tienen la mitad de toda la tierra, la mitad, una tribuna de la cancha de Sportivo Belgrano entran, una tribunita, ¿está bien? 4.000 tipos que tienen la mitad de todas las tierras que se utilizan para agricultura y ganadería en Argentina. Empezamos expropiando a esos 4.000. Les pagamos el pasaje a Miami si quieren, que vivan bien. Hasta le damos un 10% de la explotación de esas tierras durante una generación. Pero esos recursos ahora los usamos para satisfacer las necesidades populares, eso dice nuestro programa. O ellos fugan los capitales, como han hecho hasta ahora, 80.000 millones de dólares en los últimos 4 años, o la satisfacción de las necesidades populares. Y así podemos seguir, porque tenemos temas para hablar, para escribir, para reflexionar y para debatir. Esta revista es también una revista de debate, de polémica, donde escribe gente que no tenemos acuerdo con lo que dice. Yo estratégicamente con Noam Chomsky no tengo acuerdo, pero dice cosas del imperialismo norteamericano interesantes. A Daniel James, que reporteamos en la revista anterior, historiador muy conocido, es un socialdemócrata Daniel James, no es revolucionario ni nada, pero ha estudiado la clase obrera y reflexiona y es interesante debatir. Publicamos el debate que tuvimos con Maristela, que Maristela Pampa no está con nosotros, apoyó incluso la lista de Bodarse, que no sé, una lista que le fue mal en la ciudad de Buenos Aires, está en Plataforma 2012, que yo la critico por ser ecléctico, etc. Pero nos gusta debatir, nos gusta polemizar, porque creemos que nuestras ideas tienen fuerza. A los kirchneristas los hemos invitado a debatir a todos lados, vinieron en el 2011, Horacio González se comprometió, no, yo en la Biblioteca Nacional voy a hacer un gran debate, va a venir la izquierda, etc. Todavía estamos esperando que nos llamen a debatir. Jamás invitaron a nadie del Frente de Izquierda 678, jamás. ¿Por qué? Porque tienen debilidad intelectual. Inviten uno del PRO, ¿qué problema tienen? Se sienten cómodos. Incluso a Zamora lo pueden invitar porque no tiene un partido atrás. Es decir, si nosotros fuésemos personas sueltas, los que nos toca ser candidatos, somos insignificantes. Es decir, ningún diputado suelto puede hacer nada. El problema del Frente de Izquierda es que tiene militancia atrás. Que Raúl Godoy no es Raúl Godoy. Raúl Godoy es una fuerza militante que está en el sindicato ceramista, que está en el sindicato docente, que dirige el Centro de Estudiantes de Humanidades, que tiene peso en los secundarios y que lamentablemente todavía no tiene peso entre los trabajadores petroleros. Si lo tuviese, no hubiese pasado el acuerdo con Chevron.
¿Se entiende? Entonces nosotros somos conscientes de eso. El día que podamos paralizar las automotrices de Córdoba, bueno, de la Sota agarrate, Schiaretti agarrate, los propietarios de Arco agárrense. De esta provincia que ha dado parte de las grandes gestas de la historia nacional, la reforma universitaria, el cordobazo, y ha dado también enormes acciones contrarrevolucionarias. Y es un centro de reflexión de la contrarrevolución. Bueno, ahora por suerte no lo dejaron a Cavallo, que se ha disfrutado, y esto ha sido una alegría generalizada de toda la Argentina, la lección que los cordobeses le dieron a Cavallo, que no lo dejan entrar a la Cámara de Diputados. Pero bueno, pero sabemos que estamos ahí, hay cuna de la reacción, y también ha dado grandes movimientos de innovación, ¿no? Cuando nos dicen, nosotros ustedes saben que en nuestro programa universitario cuestionamos la estructura de claustros, tal como está. Es decir, yo conozco los datos, no sé, Fernando a lo mejor conoce los de acá de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales, la elección del claustro de profesores, donde no están todos los docentes, sino solo titulares, adjuntos y asociados concursados, son 214 en toda la facultad. Bueno, eligen 8 miembros al consejo directivo, que votaron, ¿no?, en la elección. En los estudiantes votaron 14.000, eligen 4 representantes al consejo directivo. Los graduados votaron 2.500, eligen 4 representantes del consejo directivo. En los graduados están todos los docentes auxiliares, jefe de trabajo práctico, ayudante de primera y segunda, y los profesores que no están concursados. Algunos tienen 25 años, algunos se están jubilando y nunca votaron en el claustro de profesores. Es una estructura profundamente oligárquica, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, eso tiene que cambiar. La forma de la burguesía de controlar la universidad es hacer una ficción de democracia, un cogobierno bastardeado, han bastardeado la ideología del cogobierno, para que un sector tenga el control, y en general se agrupan en camarillas, están ligados a los partidos de la clase dominante. La UBA, por ejemplo, acá la gobierna el kirchnerismo, no la universidad, pero en la UBA es el secretario de Hacienda, José Luis Justi, es de Macri, del PRO. El secretario general de la UBA es el secretario general a la vez del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, Carlos Masvélez. Y el rector es de la derecha kirchnerista, Ayú. Todos conviven. O sea, todos los partidos burgueses festejan en la cúpula de la Universidad de Buenos Aires y hacen la política de convenio con las empresas, de precarización laboral. Tenemos miles de docentes ad honorem, 10.000 en la Universidad de Buenos Aires que trabajan gratis, y ellos cobran salarios que van entre 40 y 60.000 pesos. Pero los docentes los tenemos ad honorem. Los no docentes no tienen representación en los consejos directivos. Digo que nosotros damos una pelea en el medio universitario por cambiar el régimen de cogobierno como está, y que donde se eligen las autoridades en forma directa se haga por el criterio de una persona un voto. Porque lo que se vota es la orientación política, no se está votando el mérito académico. Y el pensamiento político de un profesor vale tanto como el de un graduado, de un ayudante. O sea que si yo no concursé, mi voto vale tantas veces. Si concursé, mi voto pasa automáticamente a valer 20 veces más. ¿Qué criterio hay en esto? No tiene coherencia. Es decir, es pre-revolución francesa. Es ya no revolución socialista, sino revolución burguesa, igualdad ciudadana. Esta publicación tiene la idea de tratar de marcar una agenda de debate. Y discutiendo con lo que discuten otros agrupamientos intelectuales, otras teorías que están tratando de comprender la realidad, mostrando que nosotros no tenemos un dogma muerto, no repetimos ideas como loros, sino que tratamos de que tengan un fundamento. Seguramente muchas cosas que decimos están mal, serán corregidas, discutidas, etc. Y a eso que muchos compañeros defienden, y muchos trabajadores, estudiantes, compañeros en distintos lugares que han defendido el programa y las ideas del FIT, bueno, tratar que lo hagan con mayor fundamentación. Que a la hora que tienen que discutir con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de laburo, con sus compañeros de estudio, le digan, no, mirá, vos estás equivocado por esto, esto y esto. Eso es lo que modestamente trata de hacer la revista. Es dar fundamentos a las ideas que tenemos dentro de la polémica, dentro de un marco que es el general del Frente de Izquierda. Nosotros obviamente desde el PTS damos nuestra posición sobre los puntos que están, no siempre coincidimos con los compañeros del Frente de Izquierda, y esto que para algunos dicen, ustedes se discuten entre ustedes, mirá, se pelean, para nosotros es una virtud. Es decir, poder hacer públicos todos los debates que tenemos entre las fuerzas del Frente de Izquierda. Esto es una virtud, ¿por qué? Porque clarifica a todo el mundo. Bueno, mirá, este dice esto, puede pensar si está bien o mal, lo leen los periódicos de los partidos. No es que nosotros decimos, estamos de acuerdo en todo y después por abajo nos estamos clavando puñales. No, nosotros cuando estamos de acuerdo, y cuando nos tenemos que pelear, nos peleamos. Y cuando tenemos que discutir, discutimos. Y esto creo que es un método saludable que siempre la izquierda tiene que mantener. El día que entre nosotros no discutamos cuando hay que discutir, estamos claudicando. Empezamos a actuar mal.
Es decir, no está bien no discutir porque tenemos un frente. Nosotros tenemos un frente y tenemos que discutir, discutimos. Ahora no somos necios. Cuando estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, estamos felices de estar de acuerdo. No es que antes decían la izquierda por apetencia de poder no hace frente. No, había diferencias políticas y algunos compañeros opinaban que no era el camino en las elecciones presentarse en frente para agitar en común. Del PTS siempre pensamos que en las elecciones era lo mejor intervenir de esta forma. Y cuando tuvimos acuerdo con los compañeros del PO dijimos, espectacular, no es que dijimos, pero ustedes no quisieron hace 2 años, no. Adelante, ¿está bien? Yo te trato de convencer de algo, te convenzo, felicitaciones compañeros y compañeros. Es lo mismo, si parte de la izquierda independiente la lograríamos convencer, nosotros estamos contentos de convencerlo, ¿no que no? Yo espero que el golpazo que recibió la Mella, algunos los haga pensar y diga, en vez de caminar preguntando, hay que caminar por izquierda. Diga, no preguntando si soy... Ahí los cantitos de las elecciones estaban buenísimos. Llámenla a Cristina para que la Mella se decida. Si quiere estar con Lozano, si quiere estar con Cristina, con los Ojeros, con los K. Bueno, esa duda permanente que tienen los compañeros, y no sé, a la mañana se levanta medio kirchnerista, a la tarde se hace medio la CTA Micheli, al mediodía lo llaman a Facundo Moyano, que está con Massa, a la tarde lo llaman a Alberto Pianelli, que está con Sabatella y es kirchnerista. Qué sé yo, gente que tiene una esquizofrenia en la cabeza un poco rara, que le das un batido así y le sale lo que hace. Los tipos, disculpen que les cuente algunas anécdotas, pero tienen su importancia. Debutaron en la ciudad de Buenos Aires haciendo acciones con los vecinos, en las que nosotros también participamos, justas contra el enrejado de los parques. Vieron, Macri enreja los parques, y de la Rúa Néstor, entonces el Parque Centenario lo enrejaron. Macri triunfó porque la mayoría de los vecinos estaban de acuerdo y una minoría nos oponíamos nomás. Y los de la Mella decían abajo las rejas, En la Facultad de Ciencias Sociales, ellos siendo conducción del centro, enrejaron todo el espacio del centro estudiante. Bueno, los estudiantes no estaban muy contentos, había, ese doble discurso, ¿está bien? Llevaban candidatos en común con los kirchneristas, apoyaban al candidato decano de los kirchneristas, qué sé yo. Esa tradición no sé, no quiere hacer historia. ¿Se entiende? Nosotros podemos ganar o perder, pero lo nuestro está en ser consecuente con nuestras ideas. Nosotros estamos orgullosos de luchas que ganamos, luchas que perdimos, estamos orgullosos de Kraft, de Mafisa, estamos muy orgullosos de que el Bocha se la haya bancado cuando lo echaron, por no haber firmado, y perdimos la lucha en Iveco, no logramos recuperar el Bocha. Pero bueno, pero es lo que tenían que hacer un revolucionario en ese momento. Y perdimos muchas luchas. Y a lo mejor mañana sacamos pocos votos, qué sé yo. No es ahí. El problema es tener profundas convicciones y dar la lucha por esas convicciones. Y el éxito y el fracaso son grandes impostores, ¿no? Y bueno, eso nosotros lo tenemos que saber. No es que ahora decimos, el FIT es bueno porque sacó muchos votos. Nuestro programa era bueno antes que saquemos votos. Pero nosotros tampoco es que cuando somos minoría decimos queremos ser siempre una minoría. No, nosotros queremos lograr ganar la mayoría del movimiento de masa, pero con nuestra política. Insisto, con nuestro programa. Si vamos a tener diputados ahora es porque defienden nuestro programa. Y mucha gente está empezando a reconocer eso. Es decir, la izquierda en los reportajes de radio que nos hacen dicen, bueno, ustedes que son anticapitalistas, ustedes ideológicamente no engañan a nadie. Bueno, es verdad, nos gusta que nos digan eso, ustedes no están mintiendo. Bueno, por lo menos es nuestro compromiso hacerlo. Bueno, los invitamos entonces a leer la revista Ideas de Izquierda, este número, los números anteriores si no nos han podido ver, y acompañarnos ¿sí? en la pelea que tenemos hasta octubre. Yo no quiero disminuir la importancia política que sería la entrada de un bloque de parlamentarios al Congreso Nacional de la Izquierda. Nosotros vamos a bregar porque la acompaña Liliana Olivero, el Bocha y Eduardo Salas, que son los 3 que van a votar en la banca, entren por Córdoba. Sería una buena noticia. A De la Sota creo que un poquito de indigestión le agarraría, a Baldassi y al PRO también, a Escoto ni hablar, porque nos disputamos parte de los votantes que se dicen progresistas y que deben estar espantados. Yo creo que algún votante de Escoto cuando lo escucha hablar a Granados y a Insaurralde decir que hay que bajar la edad de imputabilidad, debe bajar la cabeza, cuando ve el acuerdo de Chevron, o cuando ve a Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia, abrazar a Zapag en medio de la represión, no le debe gustar mucho. Y bueno, que del otro lado una izquierda que es militante, que puede ir mejor o peor, pero que intenta plantearse con convicciones y que interviene en el terreno intelectual, insisto, sin el debate de ideas. Y esto es muy importante, Fernando lo remarcó una y otra vez y me parece central, sin fundamento en las ideas que tengamos, todo lo que construyamos va a ser efímero.
Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener conciencia porque nos preparamos para acontecimientos importantes, para construir una herramienta política revolucionaria de la clase obrera, y bueno, y eso exige una preparación teórica, programática, estratégica y práctica, es decir, miles de militantes que peleen por ese programa. En el artículo que yo escribo comparo también con cómo el MAS no estuvo a la altura de esa circunstancia cuando vino el avance del menemismo, y otra experiencia internacional donde la izquierda sacó muchos votos, y eso fue el preludio de hundirse. Es decir, nosotros tenemos ese peligro. Si quieren, para no ser ingenuo y para decirles todo descarnadamente, y que ustedes militen conscientemente por el frente de izquierda, tenemos el peligro de que porque saquemos muchos votos después nos hundamos. También es un peligro real. Si uno mira al espejo, así como yo digo, ser realista, decir que ser revolucionario es realista, pensar que los triunfos electorales pueden jugar muchas veces en contra de las organizaciones revolucionarias también, porque pueden crear ilusiones parlamentarias, la adaptación, todo eso. Pero no sería revolucionario en función de peligros que se abren, no querer meterse en la realidad. Es decir, como gana un sindicato, el peligro es ser sindicalista, gana un centro de estudiantes, el peligro es ser estudiantilista, tener puesto parlamentario también. Es un peligro que la presión del régimen social nos haga adaptarnos y libre nuestra fuerza revolucionaria. Ahora, si queremos jugar el papel y no podemos soportar eso, entonces dirá que no estamos a la altura del programa por el que peleamos. Es decir, lo tenemos que demostrar. Y son, entre comillas, peligros que queremos gustosamente tener. Una compañera, disculpen, yo me vi asociaciones libres, que una vez se fue del PTS, que dejó de militar con nosotros, nos dijo cuando dejó de militar: no, el problema es que yo tengo miedo a que el partido crezca. Bueno, nosotros tenemos miedo a tener un partido grande. Es decir, claro, cuando uno está mucho tiempo en minoría se acostumbra a estar en minoría y después dice: esto que se viene, voy a tener presa política, un lío militar, demás, las masas te traen problemas, etc. Cuando uno en cambio se hace esta chica, le habla 2 o 3, listo, y no tiene ningún problema. Después se va a dormir, repite, no tiene que escuchar las masas, pensar, responsabilidad por si hay despedidos, muertos, presos, etc. Eso es la responsabilidad política de lograr un papel de dirección. Vos sos dirigente sindical de una fábrica, perdés, sos responsable por tus compañeros. Raúl Godoy, cuando habla en Neuquén, tiene responsabilidad política, lo están mirando a él. Si él actúa mal, pierde todo el frente de izquierda nacionalmente y las ideas que él expresa. Si él actúa mal, pierden los obreros de Sanón. Esa es una responsabilidad política. Si no estás ahí y le hablas a 3, no tenés responsabilidad de nada. El frente de izquierda y las organizaciones que lo componemos empezamos a tener ese poco de responsabilidad. Yo no puedo decir muchas boludeces. ¿Está bien? Que tengo que hablar públicamente por el frente de izquierda. Algunas digo también, pero tengo que tratar de decir las menos posibles, porque tengo una responsabilidad política, como todos los compañeros que en su lugar la tienen. ¿Está bien? Y hoy Miriam, estamos nosotros acá, está hablando en las 2 voces, peleándose con lo de Granado. Nuestra compañera Miriam Bregman. Bueno, tenemos una responsabilidad política. ¿Está bien? Y la asumimos gustosos. Porque insisto, nosotros hemos sabido ser minoría y lo somos todavía, pero porque queremos lograr aportar a que el movimiento obrero sea de izquierda y abrace la causa del socialismo nuevamente. Bueno, muchas gracias. Abrimos para hacer preguntas.